Vamos a hablar el día de hoy de biomarcadores en sepsis. Ese es un tema que toma gran relevancia luego de haber escuchado todas las charlas de la mañana, inicialmente cuando reconocemos que uno de los pilares del código sepsis y digamos de parte de lo que ha demostrado o que por lo que se asocia a unas mejorías en la eficiencia del manejo de esos pacientes es un reconocimiento mucho más temprano. Sin embargo, cuando analizamos este tema de biomarcadores, y esta creo que es la principal conclusión de la charla, es que si bien tenemos algunos, la mayor parte de ellos son imperfectos, pero a pesar de ser imperfectos, vamos a ver que a lo largo de todas las definiciones de sepsis, los biomarcadores van a ser necesarios para poder interpretar el estado del paciente. Esto cobra relevancia cuando analizamos de que los pacientes con sepsis pues, cursan con un continuo clínico. Cuando un paciente cursa con una infección, vemos entonces que el paciente va a progresar inicialmente, se infecta, luego de eso monta una respuesta inflamatoria, esa respuesta inflamatoria va a progresar hasta que el paciente cursa con un deterioro clínico. Aquí es quizás donde gran parte de los consensos se han, digamos, desarrollado en diseñar algunos scores que intenten predecir cuando un paciente que estaba bien se deteriora. Ahí, por ejemplo, entra el NEWS, entraba el QIDSOFA que ya casi pues, ha caído en desuso, entran todas las modificaciones de esas escalas y posteriormente el paciente que se deteriora, si no hacemos nada, va a progresar a un desarrollo de una disfunción orgánica y si progresa esta disfunción orgánica, pues va finalmente a progresar a un punto de no retorno hasta que el paciente hace una disfunción orgánica múltiple y finalmente pues el paciente fallece. Como vemos, todas las estrategias de diagnóstico a medida que nosotros nos desplazamos hacia la izquierda de la gráfica se van a volver mucho menos sensibles, pero van a ser mucho más específicas y eso fue el cambio que se hizo desde el consenso 2001 de sepsis hasta sepsis 3 en el cual se quita la escala de SIRS para poder identificar la disfunción orgánica, pero como sabemos la disfunción orgánica parece ser que es mucho menos sensible y por lo tanto es algo que puede ser tardío y eso puede explicar por qué esos pacientes no mejoran o que la mortalidad no se logra impactar a pesar de que hemos hecho todo lo que se ha descrito que está bien hecho para esos pacientes. De ahí que el problema se amplifica cuando nosotros analizamos que todas las intervenciones que han tenido un impacto en los desenlaces de estos pacientes se basan en el inicio oportuno de los antibióticos. Si vemos en la fase temprana del inicio, el manejo empírico, sabemos que cuando fallamos y por cada hora que pase de retraso aumenta hasta un 10% la mortalidad y eso se asocia a 4 veces mayor riesgo de muerte para esos pacientes. Cuando la terapia antibiótica no se hace de manera óptima, es decir, que nos equivocamos, sabemos que eso aumenta la probabilidad de mortalidad del paciente y se sabe que elegir apropiadamente el antibiótico tiene un NNT de 5 para disminuir un evento de mortalidad en esos pacientes y finalmente cuando nosotros completamos ese manejo sabemos que aunque desescalar es seguro, no todos los pacientes parecen tener el mismo riesgo de tener un evento adverso quitando el manejo antibiótico de manera temprana. Por ejemplo, los pacientes neutropénicos o los pacientes con inmunosupresión, como sabéis son algunos estudios que se han desarrollado posteriormente. El problema parte de definir que el diagnóstico de sepsis cuando los pacientes ingresan a cuidado intensivo tiende a ser difícil, así lo mostró ese estudio que se publica en el 2015 en Critical Care, donde podemos ver cómo independiente que nosotros clasificáramos al paciente como sepsis severa o choque séptico, era frecuente que esos pacientes tuvieran un error al momento del diagnóstico cuando ingresaban a la unidad de cuidado intensivo y ese problema se amplifica cuando nosotros reconocemos que como tal el diagnóstico de sepsis es un constructo en el cual incluimos 3 grandes factores. El primero de ellos van a ser las manifestaciones clínicas, que como sabemos son variables que tienden a ser muy poco específicas y pues eso fue lo que se intentó mejorar cuando se desarrolló el consenso de sepsis 3, en cual incluye pues, el desarrollo de disfunción orgánica, que como sabemos, aunque hace parte de los criterios diagnósticos actuales, son fenómenos que son tardíos y en los cuales probablemente cuando el paciente las ha desarrollado ya hemos llegado tarde. Y adicionalmente tenemos la evidencia de que el paciente cursa con una infección, sin embargo pues sabemos que el rendimiento de los aislamientos microbiológicos tiende a ser deficiente en estos escenarios, asumiendo que hasta un 50% de los pacientes tienen cultivos negativos. Esto pues nos deja en un escenario bastante difícil. Por ejemplo, en ese estudio ellos quisieron comparar cómo se correlacionaban los pacientes que se clasificaban solamente con los criterios del consenso de 2001 versus los criterios de sepsis 3 y vemos que en el mejor de los casos vamos a tener una correlación alrededor del 57%, pero en el peor de los casos pueden ser tan solo del 9% y eso nos deja bastante incertidumbre porque gran parte de todos los estudios que se han desarrollado en biomarcadores se han desarrollado con los consensos, pues con el consenso de 2001 que digamos no incluía la definición de disfunción orgánica dentro de los criterios de sepsis. De ahí que cuando nosotros atendemos a un paciente con sepsis, nos gustaría saber primero, si analizamos en esta gráfica, vemos en azul oscuro el riesgo que tiene de mortalidad, en azul más claro el riesgo de disfunción multiorgánica, de disfunción de un solo órgano, o el paciente que tiene riesgo de que se deteriore. A nosotros como clínicos nos interesará saber si nuestro paciente, por un lado, partimos de ese escenario en el cual hay mayor probabilidad de que se deteriore,
de que se deteriore, o si el paciente tiene menos riesgo de que lo haga, o si el paciente está evolucionando hacia modificando su probabilidad cada día de aumentar el riesgo que tiene de progresar la disfunción orgánica y que por ende fallezca. Y de ahí que pues como clínico nos interesa saber primero si nuestro paciente que ha entrado a la unidad está infectado realmente, segundo, si está infectado, cuál es el riesgo que tiene de deteriorarse y desarrollar finalmente una sepsis franca, si el paciente va a mejorar o no va a mejorar con el tratamiento, y si ya iniciamos un tratamiento, definir si realmente está mejorando o no está mejorando y si debemos o no ampliar las estrategias de intervención. Y finalmente, la pregunta que siempre nos queda es si es seguro con ese paciente suspender el manejo antibiótico. Ahí probablemente sea el escenario en el cual los biomarcadores van a tener participación para ayudarnos a resolver todas estas preguntas. Entonces, ¿qué define un biomarcador ideal? Como podemos ver en la gráfica, vemos que cuando un paciente sano se enferma y desarrolla un desenlace, vamos a tener múltiples vías, tanto fisiopatológicas o como intrínsecas, que van a ser los factores de riesgo del paciente, para hacer que la probabilidad que tenga de evolucionar hacia cada uno de los desenlaces sea completamente diferente. De ahí que se han propuesto que biomarcadores van a ser todo ese conjunto de caracteres biológicos que son susceptibles de ser medidos de manera objetiva y que nos van a permitir interpretar a través de una vía de mecanismo fisiopatológico el riesgo intrínseco que tiene nuestro paciente de progresar hacia un desenlace. Los biomarcadores en general desde que se desarrollan las vías moleculares hasta que logran adaptarse a la clínica, debemos tener claro que hay factores que nos van a hablar de que un biomarcador es ideal. Puede ser, por ejemplo, que sea temprana su detección, que sea estable desde el punto de vista farmacológico y que se pueda, digamos, identificar de manera apropiada con las técnicas de laboratorios que tenemos disponibles. Aparte de eso, queremos que el biomarcador sea preciso, que sea reproducible, que sea costo efectivo y que finalmente nos logre modificar la conducta en términos de modificar los desenlaces para el paciente. Sin embargo, cuando analizamos desde que un paciente se infecta, inicia toda la cascada de señalización para generar todos los mecanismos de movilización celular, inicia una cascada de respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. El paciente, por un lado, eleva reactantes de fase aguda, que sabemos que la mayor parte se producen en el hígado. Adicionalmente, va a generar múltiples vías en las cuales median, por ejemplo, el factor tisular, el complemento, se desarrolla fuga capilar, pero aparte de eso también tenemos vasodilatación y estrés oxidativo. Esto va a alterar la cascada de la coagulación, altera adicionalmente la capacidad que tienen los órganos de entregar a nivel de la microcirculación el oxígeno. Esto genera un estado de hipoxia y eso es lo que favorece la disfunción orgánica hasta que el paciente muere. De ahí entonces que estamos hablando de biomarcadores y cómo ellos nos pueden ayudar a interpretar cómo se altera cada una de esas cascadas fisiopatológicas en la sepsis. Hasta la fecha, digamos que se han descrito múltiples biomarcadores. Tenemos, por ejemplo, algunos que van a inferir cómo se encuentra esa respuesta que monta la hospedera y, por ejemplo, tenemos la procalcitonina y la PCR, que en los estudios que se han desarrollado, que quizás son los biomarcadores que más han estudiado en ese contexto, se ha demostrado el efecto que el rendimiento que pueden tener en función de predecir el pronóstico del paciente o incluso de modificar el tratamiento antibiótico que le estamos ofreciendo. Otros van a estar dirigidos a identificar cómo está esa respuesta que se está generando por parte del paciente. Aquí podemos medir, por ejemplo, complemento o podemos medir también citoquinas. Ellos, digamos, se han desarrollado sobre todo para predecir el riesgo que tiene nuestro paciente de estar cursando con una sepsis. Tenemos otros como pueden ser los patrones moleculares asociados a daños. En estos, digamos, los más estudiados son la interleuquina 6 y NENGAL, que también, digamos, han estudiado por su poder predictivo para predecir desenlaces. La lesión endotelial, que podemos caracterizar por medio del SFLT1, que es quizás el que más se ha estudiado, pero también entra en ese grupo el SINDECAN, que hace parte del glicocáliz y que se denuda a medida que el paciente monta una disfunción orgánica. Otros, como los receptores de membrana, aquí en este grupo pues, participarán todos los asociados al CD13, CD14, CD64 y CD69, que digamos son los que ahorita se están proponiendo más para definir el pronóstico del paciente, y vamos a tener otros en los cuales entrarían aquellas hormonas y prohormonas que van a participar en los mecanismos adaptativos del paciente. En este caso pues, vamos a tener la adrenomedulina, que quizás es la que más se ha estudiado en ese contexto. Entonces, esta revisión es bastante interesante, fue publicada por el grupo del Dr. Van Zandt, es una actualización que hicieron en el año 2020, ellos previamente habían publicado una en el año 2010 con los marcadores que se tenían hasta esa fecha. En el 2020 hacen una nueva revisión sistemática y publican esta nueva revisión, en los cuales la quise traer porque resume gran parte de lo que se ha publicado en la literatura. El primer mensaje que nos trae es que de todos los biomarcadores que se han descrito hasta el momento tenemos cerca de 258 biomarcadores. De ellos, llama la atención que solamente el 85% de ellos han sido evaluados en estudios, pues tienen estudios solamente con menos de 5 estudios que han, digamos, descrito cuáles son las características operativas de cada una de estas pruebas. De ellos, los que más han estudiado son la procalcitonina y la proteína C reactiva. Adicionalmente, solamente tenemos 26 biomarcadores que tienen un tamaño muestral mayor a 300 y eso hace que
de los nuevos biomarcadores que se han descrito, solamente uno de ellos se ha hecho con los criterios de sepsis 3. Entonces, yo quise traerles de esa revisión aquellos biomarcadores que se han descrito, que fueron calificados como un bajo riesgo de sesgo, que tenían una alta aplicabilidad en la clínica y que aparte de eso tenían un tamaño muestral mayor a 300. De ellos, solamente 2 tienen, digamos, han ampliado para el estudio del diagnóstico de la sepsis y solamente 2 tienen un peso para definir el pronóstico de los pacientes. Esos son el CD64 y la interleuquina 6 para definir diagnóstico y la adenomedulina y la proadrenomedulina, que es el precursor para definir pronóstico. Entonces vamos a girar en torno a ellos a lo largo de esta charla con el objetivo de poder establecer algunas pautas que puedan ser aplicables en la clínica. Entonces la procalcitonina, como sabemos, es una hormona que, digamos, participa como esa mediación de la respuesta inflamatoria y que se produce en todas las células, incluso en los macrófagos. Tiene un incremento que es temprano de 3 a 4 horas, pero sabemos que la vida media puede llegar hasta 35 horas. A pesar de que se promueve como si fuera el boom para los biomarcadores, está sujeta también a múltiples factores que pueden afectar su interpretación. Entre ellos tenemos el riesgo de falsos negativos, por ejemplo, en pacientes que están con inmunosupresión, que están neutropénicos, que están desnutridos, o incluso en los pacientes que son sometidos a terapia de reemplazo renal continua. Aparte de eso, podemos tener falsos positivos en pacientes que tienen disfunción renal, porque la vía media de eliminación va a depender de la tasa de filtración glomerular en esos pacientes. Como biomarcador en el primer hit parece ser que es útil, sin embargo, cuando tenemos pacientes en la unidad de cuidado intensivo que tuvieron una primera infección, los ingresamos a la unidad, lo estabilizamos y luego hace una bacteria asociada al catéter. En ese escenario, el delta que se va a generar de procalcitonina tiende a ser mucho menor, solamente el 10%, y eso también es una posible causa de falsos negativos al momento de interpretar la procalcitonina como diagnóstico de sepsis o posible infección en un paciente que se deteriora. Del estudio CAPTAIN, que fue uno de los estudios, digamos, más grandes que tenemos hasta el momento, que han evaluado múltiples biomarcadores, ellos lo hicieron de manera prospectiva y cada día evaluaban de manera sérica múltiples biomarcadores, entre ellos evaluaron la procalcitonina y la PCR. Como podemos ver, el área bajo la curva para predecir esos pacientes que desarrollaban neumonía asociada en la comunidad y que se desarrollaban posiblemente sepsis, realmente el diagnóstico de sepsis con la procalcitonina, como podemos ver, el área bajo la curva era bastante deficiente de 0.55 e incluso era inferior al uso de la proteína C reactiva. Eso digamos, cobra mayor relevancia cuando nosotros analizamos este otro estudio, que es un metaanálisis que publica también el estudio, lo publicaron en el grupo del doctor Van Sant, y es interesante porque cuando analizamos los puntos de corte que se empleaban en los estudios que han descrito el papel de la procalcitonina para diagnóstico de sepsis, vemos entonces que es muy variable los puntos de corte que se emplean, y adicionalmente podemos ver que el rendimiento diagnóstico que encontramos tiende a ser también usando un punto de corte alrededor de 0.5, tiende a tener una sensibilidad de 0.5 baja con una especificidad del 0.76 también baja. Adicionalmente, hay estudios que han intentado evaluar si utilizar la procalcitonina como una guía para suspender el cubrimiento antibiótico es útil o no es útil. En este caso, fue un estudio también que se desarrolló por el grupo del doctor Van Sant, ellos hicieron un seguimiento longitudinal de esos pacientes, medían la procalcitonina desde el día 1, el día 3, el día 7 y generaban una alerta clínica cuando el valor de procalcitonina no había disminuido menos del 10% entre el primer día o cada uno de los 3 días siguientes, y que encontraban que suspender los antibióticos basados en este protocolo o ampliar el espectro de cubrimiento antibiótico y ampliar la búsqueda de focos adicionales realmente no impactaba en mortalidad, pero sí se asociaba a un mayor número de consumo de antibióticos y mayor tiempo en la ventilación mecánica, probablemente porque la decisión de la ventilación se difería pensando que el paciente estaba infectado. Eso no se ha logrado reproducir en otros estudios, digamos, es el más reciente que tenemos al respecto, es una revisión sistemática con metaanálisis que se publica en CHEST. Ellos incluyen los estudios que se han publicado posterior al año 2010 y que evaluaban el uso de la procalcitonina como una guía para suspender los antibióticos, y es interesante porque si bien podemos ver que la heterogeneidad para ese estudio era baja, el target clínico para suspender los antibióticos era la combinación de que el paciente tuviera una mejoría clínica, pero que aparte de eso tuviera una procalcitonina por debajo del 80% del pico o que tuviera un valor absoluto por debajo de 0.5. Es decir, cuando uno combina con una estrategia basada en el estado clínico del paciente, probablemente hay un beneficio en términos de utilizar la procalcitonina para suspender la elaboración del cubrimiento antibiótico. Ahora vamos a hablar de la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, pues como sabemos, hace parte del grupo de las pentraxinas. Ella, pues básicamente tenemos un valor que es normal alrededor de 0.08 con un inicio de su elevación alrededor entre las 4 a las 6 horas después de que el paciente tiene una infección y un pico que puede llegar alrededor hasta las 12 horas y una vía media que puede incluso extenderse hasta las 19 horas. Podemos tener también factores de confusión como puede ser, por ejemplo, falsos negativos en pacientes que tienen hepatopatías crónicas, y a diferencia de la procalcitonina, el valor de delta de PCR cuando un paciente tiene una segunda infección dentro del mismo curso de la enfermedad tiende a ser mucho mayor, alrededor del 70%.
¿Qué encontramos con la proteína C reactiva? Ese estudio es interesante, es el estudio BioPAP. Fue una corte longitudinal de pacientes que tenían neumonía asociada a la ventilación mecánica, que hacían el seguimiento a lo largo de la estancia en la unidad de cuidado intensivo, y que encontraban que realmente el delta que ocurre del valor de proteína C reactiva antes y después de que el paciente desarrolla la neumonía asociada a la ventilación mecánica, era un punto útil para poder identificar qué pacientes desarrollaban finalmente sepsis. En este caso, ellos empleaban un punto de corte de delta, es decir, desde el valor de inicio hasta el valor máximo de 6.7 con un área bajo la curva de 0.75 y un delta entre el valor inicial y el valor final de 3 con un área bajo la curva de 0.82. Y como podemos ver, a mayor delta, mayor probabilidad de que el paciente desarrollara, pues de que tuviera clínicamente una neumonía asociada a la ventilación. Otro de los factores que se ha estudiado con la proteína C reactiva es la cinética de cambio. Ese estudio fue interesante porque ellos evaluaron una corte de manera prospectiva que tenía una neumonía adquirida en la comunidad y ellos definían los pacientes de acuerdo a si eran respondedores rápidos, respondedores lentos o no respondedores de acuerdo a qué tanto se alcanzaba el delta de proteína C reactiva desde el inicio hasta el día 7. Y que encontraron que cuando uno compara a esos pacientes, los pacientes que son definidos como respondedores lentos tienen mayor mortalidad, 36% para el grupo de respondedores lentos, 17% para el grupo de no respondedores, 17% para el grupo de respondedores lentos y para el grupo de respuesta rápida con la PCR, la mortalidad era cercana al 4%. Ese estudio también es interesante, se publica en el año 2020. Ellos querían evaluar si utilizar un algoritmo para desescalar el tratamiento antibiótico basado en proteína C reactiva era útil para disminuir el consumo de antibióticos y si eso impactaba o no en la mortalidad de los pacientes. Como vemos, el algoritmo partía de definir si los pacientes tenían o no un valor de PCR por encima de 100. Si lo tenía, el paciente completaba el esquema de antibióticos, la duración convencional, y analizaban otros factores. 1, que el paciente no tuviera signos clínicos de que tenía una infección activa. 2, que el sulfado viniera en descenso. Y 3, si el paciente tenía o no tenía un descenso mayor al 50% al día 5 de la proteína C reactiva. Si el paciente cumplía con esos criterios, ellos definían que él podía ser suspendido de manera segura el antibiótico y si no los cumplía, pues extendían el cubrimiento hasta que el paciente lograra un descenso mayor al 50% de la proteína C reactiva. El estudio no logró demostrar el desenlace primario de disminuir la mortalidad, sin embargo, se asoció a un menor consumo de antibióticos entre los días 1 al día 7, aunque al final la duración absoluta parece ser que fue digamos, muy aproximada. Entonces, ¿qué hay más allá de la procalcitonina y qué hay más allá de la proteína C reactiva? Habíamos definido inicialmente que el marcador de CD64 sobre los neutrófilos, que como sabemos, a medida que se expresan todas las citoquinas proinflamatorias, ellas van a inducir que se genere una traducción de esta proteína, que se trasloque a la membrana y que ellos expresen sobre su membrana el receptor CD64, que es un receptor de alta afinidad a la inmunoglobulina G, que sabemos que pues, participa en la opsonización de todas estas citoquinas. ¿Qué ocurre con el CD64? Es susceptible que nosotros podamos medirlo por medio de citometría de flujo y de esta manera definir qué pacientes tienen elevación o una elevación de los neutrófilos que expresan CD64. En ese estudio, que también fue realizado por el doctor Van Sam, ellos tomaron una corte de pacientes, 451 pacientes con sepsis, y definían, el objetivo del estudio era definir si realmente una estrategia combinada entre PCR y receptores CD64 se asociaba a una mayor probabilidad de que el paciente cursara con sepsis. ¿Qué encontramos en ese estudio? Que cuando ellos combinaban a esos pacientes con un valor de PCR por encima de 3.5 más tener un valor de neutrófilos con CD64 por encima, en este caso era 230, que es una unidad estandarizada para poder, digamos, cuantificar el grado de inmunofluorescencia sobre la citometría de flujo, ellos encontraban que teniendo estos dos parámetros combinados, la razón de verosimilitud positiva después de que el paciente tuviera estas características era bastante alta. Vemos que tiene un LR positivo de 38, que digamos nos habla de que tiene un altísimo rendimiento diagnóstico para predecir qué paciente cursa con sepsis, y vemos que adicionalmente el LR negativo era 0.24, que digamos también tiene un buen rendimiento para poder excluir a aquellos que realmente no cursaban con sepsis. Eso está también replicado en otros modelos. En este caso fue un estudio que, además de combinar la PCR, lo combinó con la procalcitonina, es decir, PCR, procalcitonina y neutrófilos con CD64, y que encontraron que el rendimiento incluso podía acercarse casi a la unidad del área bajo la curva y casi que, digamos, tenía un rendimiento perfecto cuando combinábamos esas tres intervenciones. Y en ese otro estudio ellos quisieron compararlo ya no solamente con el diagnóstico de sepsis, sino que se asociaba o no
al desarrollo de disfunción orgánica. Y fue interesante porque ellos lograron demostrar que si bien no era el marcador más específico para poder definir el riesgo de que el paciente tuviera mortalidad, sí se asociaba al desarrollo de disfunción orgánica, incluso el rendimiento era comparable al SOFA, o sea, se anticipaba incluso al hecho de que el paciente tuviera un deterioro clínico medido por el SOFA. El otro de los marcadores que tenemos es la interleuquina 6, como sabemos que la interleuquina pues, es una citoquina que participa en toda la respuesta inflamatoria que se inicia posterior a la sepsis. Hay varios estudios que han intentado determinar si se eleva o no se elevan los pacientes con sepsis, lo cual es cierto, y si se eleva o no se elevan los pacientes que fallecen por sepsis. En ese estudio propiamente, se realizó un estudio en urgencia, fue una corte pequeña, ellos querían simplemente evaluar si tener la interleuquina 6 más una alta sospecha clínica se asociaba a un incremento de que el paciente desarrollara sepsis. En este caso podemos ver cómo se modifica el rendimiento diagnóstico de la interleuquina 6. En la curva azul vemos los pacientes que tenían una baja probabilidad clínica, digamos valorada por el médico tratante de tener sepsis versus el paciente que tenía una alta probabilidad. Y vemos que para el grupo de pacientes en el cual tenemos una alta sospecha de sepsis, el rendimiento diagnóstico de la interleuquina 6 con un punto de corte de 32 es una bajo la curva alrededor de 0.84, que pues digamos es favorable. Adicionalmente, se ha comparado si tener la combinación entre interleuquina 6 alta más otros marcadores como pueden ser la procalcitonina y la PCR elevada, se asocia al riesgo de que el paciente no solo tenga sepsis, sino que tenga mayor mortalidad. En ese estudio, que fue una corte también prospectiva, ellos evaluaron si tener un valor de interleuquina 6 elevado con un punto de corte por encima de 32 asociado o no a tener mayor riesgo de probabilidad de que el paciente falleciera, y podemos ver cómo existe una diferencia entre el grupo de pacientes sobrevivientes, que eran pacientes que entraban con valores altos y lograban reducirlos, versus los pacientes que no sobrevivían, que eran aquellos que persistentemente tenían niveles elevados de interleuquina 6. Es decir, no solamente nos habla de que el paciente tiene sepsis, o sea, que tiene una disfunción orgánica que probablemente está asociada a una infección, sino que adicionalmente tiene riesgo de deteriorarse y fallecer por ello. Los otros marcadores que se han descrito, en este caso pues tenemos los que son hormonales, aquí pues hablaremos de la adrenomedulina. Ella digamos que es un mediador que participa en la síntesis de GMP cíclico, que sabemos que tiene un rol fundamental en la vasodilatación asociada a sepsis a lo largo de todo el curso de la enfermedad. Este estudio fue interesante porque nos logró demostrar cómo a medida que progresan los estadios de sepsis, es decir, para el consenso 2001, sepsis, sepsis severa y choque séptico, el incremento de la adrenomedulina es proporcional al deterioro clínico del paciente, y no solo eso, que en los pacientes que tienen mayor niveles de adrenomedulina tienen mayor probabilidad de mortalidad, empleando un punto de corte de 34.4. Ese estudio posterior se publica en CHES en el año 2017, es el más reciente que se tiene al respecto. Ellos básicamente dividieron grupos basados en los niveles séricos de adrenomedulina, entre aquellos pacientes que entraban con niveles altos y los lograban depurar, aquellos que entraban con niveles altos y persistían altos, aquellos que tenían niveles bajos y depuraban, aquellos que tenían niveles bajos y durante el curso de la enfermedad elevaban los niveles de adrenomedulina. ¿Y qué encontraron? Que la probabilidad de sobrevida era mucho menor en aquellos pacientes que en cualquier momento de la enfermedad tenían niveles persistentemente altos de adrenomedulina. Y esto, digamos, utilizando un punto de corte de 110, se asoció con un incremento proporcional del riesgo de tener mayor disfunción orgánica y mayor mortalidad. Y desarrollo de choque séptico, que era como la otra variable que evaluaban en ese estudio. La proadrenomedulina, que es el precursor de la adrenomedulina, fue evaluada en ese otro estudio. Fue interesante porque fue una corte de pacientes en el servicio de urgencias y ellos querían evaluar si tener un nivel elevado de proadrenomedulina versus los otros biomarcadores que evaluaron, como por ejemplo puede ser el lactato, la proteína C reactiva, el CIRS, el SOFA y los otros biomarcadores que se han descrito, pues, las otras escalas clínicas que se han descrito en sepsis, realmente encontraron que el área bajo la curva para la proadrenomedulina, utilizando un punto de corte 1.54, era superior, por ejemplo, a otras variables como puede ser el lactato, incluso era superior a otras variables como puede ser el SOFA, y que el LR positivo era 3.47, no era muy alto, pero el LR negativo sí vemos que era de 0.11, es decir, que tenía un buen rendimiento diagnóstico para poder excluir a aquellos pacientes que no cursaban con sepsis y que tenían poca probabilidad de tener mortalidad asociada a la sepsis en el contexto del servicio de urgencias. En ese estudio ellos intentaron compararlo, hicieron una revisión sistemática y metaanálisis de los estudios que se han publicado hasta la actualidad y incluyeron también la presepsina, que es otro de los biomarcadores que participan en las vías de mediación de la respuesta inflamatoria en sepsis, y que encontraron que efectivamente la proadrenomedulina era
el biomarcador que tenía mayor rendimiento y tenía mayor área bajo la curva cuando lo comparaban con los otros biomarcadores, y que incluso utilizaban una estrategia combinada entre prepecina baja y adrenomenorina alta, casi que digamos que el área bajo la curva era cercana a la unidad, y eso digamos que se asociaba a un reconocimiento mucho más temprano en el contexto pues, de los pacientes con sepsis. Ahora bien, existen pruebas que nos permitan hacer el diagnóstico a cabecera del paciente. Como vimos, gran parte de todas esas pruebas que se han descrito requieren citometría de flujo, otras requieren pruebas de ELISA que no están disponibles en muchos de los hospitales, o algunas son costosas y se demoran en tener un resultado, por lo tanto probablemente no logren impactar en la clínica del paciente. Basado en eso, pues han desarrollado algunas pruebas que se puedan tomar en el punto de cuidado. Algunas de ellas intentan combinar varios biomarcadores con el objetivo de aumentar el rendimiento diagnóstico de uno solo, y con ese objetivo pues definir si se puede o no hacer un diagnóstico mucho más temprano de sepsis. En este caso quise traer que es quizás, hay muchos que se han publicado y pues declaro que no tengo ningún conflicto de interés, sin embargo este es quizás el que más se ha desarrollado hasta la fecha, que es el SepsisSight. Ese fue el estudio que se publica en el año 2018 y que digamos intentaba hacer una validación del score después de haber sido desarrollado. Básicamente el SepsisSight es una combinación de cuatro RNAs mensajeros que podemos ver en la parte superior. Cada uno de ellos participa en una vía de señalización molecular de pacientes que desarrollan una infección bacteriana y que progresan a sepsis. En ese estudio, ellos ¿qué encontraron? Que definiendo un sepsis score, que básicamente es una medida estandarizada, es una forma de matemáticamente adaptar el grado, pues qué tanto número de réplicas hay en cada una de las copias de RNA mensajero por el dispositivo que lo mide, y de acuerdo a eso poder estandarizar la medida y diseñar el sepsis score. ¿Qué encontraron? Que con un punto de corte por encima de 5 se aumentaba la probabilidad de que el paciente desarrollara sepsis, y adicionalmente cuando uno lo comparaba, por ejemplo en este caso ellos utilizaron como control el diagnóstico retrospectivo de que el paciente había desarrollado sepsis, comparándolo si había certeza o había incertidumbre en el diagnóstico, realmente el rendimiento tendía a ser muy similar. Vemos que con un área bajo la curva que estaba por encima de 0.9. ¿Y qué encontraron? Digamos que básicamente el dispositivo funciona con una muestra de sangre total que se logra procesar a la cabecera del paciente. Los resultados tienden a estar por debajo de 60 minutos y nos da un score que, como lo mencionamos, nos define la probabilidad que tiene el paciente, o alta o baja, de estar cursando con sepsis, de tal manera que nos acorta ese umbral de incertidumbre que tenemos al momento de tomar decisiones clínicas. De tal manera que podemos definir pacientes que tienen una baja probabilidad o pacientes que tienen una alta probabilidad en menos de 60 minutos. En ese estudio, que fue el que lo valida en la prueba que se adapta a 60 minutos y que podría estar disponible a la cabecera del paciente, pues vemos que realmente encontraban que a medida que aumentaba el SepsisSight, que es el score, aumentaba la probabilidad de que el paciente tuviera sepsis, es decir, una medida que era proporcional, y que el área bajo la curva, cuando se procesaba en los 60 minutos, seguía siendo alta, 0.9, y tenía un alto rendimiento diagnóstico para diferenciar entre aquellos pacientes que cursaban con sepsis y aquellos que finalmente no la tenían. Adicionalmente, es interesante porque cuando ellos agrupan el área bajo la curva, cuando lo comparan, por ejemplo, con lactato, vemos que el área bajo la curva solamente por lactato era deficiente por debajo de 0.6. Cuando adicionamos al lactato la clínica del paciente, el área bajo la curva mejora, pero sigue siendo todavía por debajo de 0.8. Si a la clínica le sumamos la procalcitonina, vemos que se acerca a 0.9, pero veamos cómo podemos perfeccionar ese rendimiento diagnóstico cuando combinamos la clínica del paciente más la procalcitonina más el sepsis score que teníamos disponible con ese tipo de pruebas. Ahora bien, algo que siempre se menciona cuando uno revisa el tema de biomarcadores es cómo se adapta ese diagnóstico a los cambios en la terapia clínica del paciente, de tal manera que nosotros, de una corte muy heterogénea de pacientes con sepsis, podamos definir aquellos que tienen una probabilidad pretest diferente de responder posterior a una intervención, y de acuerdo a eso poder modificar un potencial tratamiento. Eso, digamos, es una limitación que se ha descrito ampliamente en cuidado intensivo, pues sabemos que muchas de las intervenciones que se han hecho en ese contexto probablemente no hayan logrado demostrar desenlaces clínicos a favor de los pacientes, porque las cortes en las que se evalúan tienden a ser muy heterogéneos cuando intentamos evaluar un medicamento que aplica solamente una vía fisiopatológica de la cascada de la enfermedad que describimos. Entonces, uno podría de esta manera cambiar el enfoque que tenemos hasta la actualidad, que básicamente de pacientes que tienen un grupo grande de sepsis, dar una intervención a todos genérica, un grupo heterogéneo, en la cual vemos que los estudios han fallado, versus seleccionar apropiadamente qué paciente probablemente tiene un mecanismo fisiopatológico diferente, aunque ambos conduzcan a disfunción orgánica, y que probablemente uno se beneficie de una terapia o incluso pueda que se exponga a riesgo si lo sometemos a ella, u otro paciente que digamos podría favorecerse de esa terapia.
Entonces, un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, lo que ocurrió en COVID con el uso del tocilizumab, que como sabemos, pues, se había descrito inicialmente que pues, era útil en pacientes que tenían niveles altos de interleuquina 6, pero podemos ver cómo para ese estudio que se publica en el 2021 y que analiza de manera retrospectiva los pacientes que habían sido sometidos a tocilizumab, vemos que realmente los pacientes que tenían bajos niveles de interleuquina 6 que no se trataban con tocilizumab tenían mejores desenlaces que aquellos que se trataban. Es decir, no solamente podríamos mejorar el desenlace de los pacientes, sino que podríamos evitar hacerles daño si logramos identificar el fenotipo que el paciente tiene y de tal manera poder escoger la terapia dirigida que pueda ser más efectiva para eso. Entonces, para poder concluir, recordemos entonces que los biomarcadores van a tener papeles dentro del diagnóstico del tratamiento del paciente con sepsis, de tal manera que primero nos permite identificar qué paciente tiene sepsis, segundo, qué paciente se va a deteriorar, tercero, qué paciente va a desarrollar realmente disfunción orgánica y que eso le va a condicionar un riesgo de mortalidad, y finalmente podría ayudarnos a definir qué paciente podrá beneficiarse de una intervención con el objetivo de impactar en desenlaces duros para el paciente. Sin embargo, como hemos dicho, los biomarcadores tienden a ser necesarios pero imperfectos. Adicionalmente, vamos a tener en cuenta que hay biomarcadores nuevos que se están desarrollando y pues esto va a requerir mayor validación. Yo creo que todavía es prematuro poder aproximarnos más allá de la procalcitonina y más allá de la proteína C reactiva, que como sabemos son imperfectos para, digamos, cambiar realmente la práctica clínica en esos pacientes. Y finalmente, no recordar que como lo han mencionado muchos de estos estudios, el mayor beneficio que vamos a tener del uso de los biomarcadores en el manejo del paciente con sepsis se va a lograr cuando esto los adaptamos a una adecuada sospecha clínica del paciente. Muchas gracias.